Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad y en vista del lanzamiento de WWE 2K26 les traigo un video especial en el que veremos más de 60 detalles nuevos sobre el juego, donde habrá curiosidades y algunos agregados de esta nueva entrega que está dando bastante de qué hablar. Pero antes de comenzar te invito a apoyar el video con tu pulgar arriba para saber que este tipo de contenido es de tu agrado, además de suscribirte para no perderte los próximos videos y contenidos sobre WWE 2K26 que estarán llegando al canal. Sin nada más que agregar, que comience el video. Para comenzar, y como uno de los sistemas nuevos que notaremos de forma importante al iniciar cada combate este año, tenemos que hablar sobre el nuevo sistema de interacción inicial. Este sistema busca recrear indirectamente el minijuego de arranque que habíamos tenido en entregas como SmackDown vs Raw 2006, donde los personajes pueden tomar decisiones previas a comenzar el combate, como acercarse y darse la mano, acercarse y volver a su esquinero, o simplemente comenzar a los golpes rápidamente. Este año en 2K26 se implementa una función similar, contando con opciones como hacer un apretón de manos, emocionar al público, hacer un cara a cara, empezar un chain wrestling, atacar al oponente desprevenidamente o simplemente no hacer nada y comenzar el combate rápidamente. Los controles aparecerán indicados en cada combate y esta función de inicio no se puede remover de momento, por lo que la única forma de saltar esta animación inicial será esperar sin realizar ninguna acción. Sin lugar a duda, es un añadido bastante interesante que puede producir varias escenas pre-combate, similares a lo que se ve en distintas luchas televisivas. Un detalle particular es que, a partir de esta animación, podemos llevar la lucha a un squash. Esto puede lograrse seleccionando que nuestro personaje tenga, antes de comenzar la lucha, uno o dos finishers, lo que hará que al iniciar el combate tengamos la opción de usar nuestro remate y tomar por sorpresa al oponente, quien no podrá revertirlo y, en el mejor de los casos, ganaremos la lucha rápidamente. Pero ahora vamos a hablar sobre algunas curiosidades que rodean al protagonista de la portada del juego este año, CM Punk. Una de las más comentadas antes del lanzamiento es el agregado de una versión retro del originario de Chicago, puntualmente un modelo alternativo centrado en su etapa en el circuito independiente, más precisamente entre 2003 y 2004. Sin embargo, además de presentar una versión completamente nueva en la serie de juegos de WWE, también trae la mítica canción licenciada de Afi, Miseria Cantaré, una canción que nunca ha usado en WWE hasta el momento, pero que parece haber sido licenciada como parte desbloqueable de este modelo. A diferencia de lo que podría pensarse, este CM Punk no se puede desbloquear en el Showcase. Esta versión retro se obtiene únicamente en el My Rise, reuniendo estrellas en los combates extra llamados Rise. Siguiendo un formato similar a los Live Events del año pasado, al reunir una cierta cantidad de estrellas en cada combate Rise, estas se almacenarán en un contador. Al llegar a un número determinado de estrellas se te permitirá desbloquear la recompensa según las estrellas. Estas van desde personajes de modos carrera anteriores, arenas, piezas para las creaciones, luchadores del modo exhibición como Michelle McCool y entre ellas el CM Punk Retro. Para obtenerlo se deberán reunir un total de 22 estrellas a lo largo de varios combates. Al alcanzar esta cantidad de estrellas, que se puede lograr en un promedio de 7 u 8 combates, el personaje se desbloqueará automáticamente en el modo exhibición, junto con el regalo de una carta del personaje para My Faction. Esto también habilitará que Miseria Cantaré esté disponible para escuchar en el menú del juego, accediendo al jukebox y seleccionándola. Otro detalle centrado en CM Punk, más específicamente en el Showcase, es que la versión de 2013 cuenta con la versión original de Cult of Personality licenciada, lo que significa el regreso de la licencia de la canción en manos de WWE y su primera aparición desde 2K15. La canción puede colocarse en el menú principal, al igual que mencionamos antes con Miseria Cantaré. Incluso cuenta con una entrada especial, como estarán viendo, junto a Paul Heyman recreando la mítica entrada de WrestleMania 29. Otras canciones que fueron licenciadas para esta entrega son All the Things You Say de Tattoo para Victoria y Lex de Kid Rock para Stacy Keibler, dos licencias importantes que no pudieron estar en su momento en juegos anteriores, pero que este año junto a Miseria Cantaré se suman a la lista de música licenciada disponible. Intentando regresar al presente, el modelo actual de CM Punk ha sido actualizado previo a su lanzamiento, incluyendo el tatuaje en homenaje a Larry en el pecho. Como un bonito detalle por parte de los desarrolladores, Larry está presente en el juego, pero como una carta especial tipo manager en My Faction, por lo que es posible que, al completar el Showcase o en tus primeras partidas en este modo, obtengas esta carta especial. Al desbloquear el personaje de AJ Lee en el Showcase, también se habilitará una entrada especial en equipo mixto entre CM Punk y AJ Lee, la cual incluirá además una animación de victoria exclusiva.
The following is scheduled for one fall. On the way to the ring, the team of CM Punk and AJ Lee! CM Punk and AJ Lee have both accomplished so much as individuals. Both have Hall of Fame credentials in WWE. Both have made their mark outside the business too, but the thing that means most to each of these competitors is standing right next to them. Punk and AJ are at their best together, and they're about to show the world exactly why. Here's the team up, CM Punk and AJ Lee! And these two really do make the perfect pair. Dominant forces within their own divisions, even more impressive together. Entrando ahora sí en detalles generales sobre el juego, este año se implementa una mesa de comentaristas renovada, con Booker T y Wade Barrett como nuevos integrantes, reemplazando a Byron Saxton. Esto nos deja con 4 comentaristas que podremos oír durante los combates. Lo interesante es que, al no caber los 4 en la mesa, en algunos combates podremos ver que uno de ellos se encontrará alejado de la misma. Incluso durante los combates donde usemos a los personajes de Booker T y Wade Barrett, oiremos comentarios de estos alabándose y dejando algunas líneas divertidas. Weighing in at 246 pounds, Wade Barrett! From what I understand, he's the bare-knuckle boxing champion, multiple intercontinental titles, and even won King of the Ring. Well, every bend in that nose has been hard-earned on the cobbled streets of England in those bare-knuckle fighting tournaments. Barrett is here to win gold and make a hell of a lot. 51 pounds. There's no pious, in my opinion, here, but Booker T simply one of the best to ever step inside the square circle, man. Oh, come on. No. This right here is the guy that's got it all figured out. It's like I'm looking into a mirror right now. Let me tell you, my money is on him right here tonight. Too many superstars are able to rap and commentate at the same time, but not too many superstars are that man right there. Booker T. I'm talking about Booker T's a bad man. Booker T's a vicious man. Booker T is a man. A man, Booker T. Ladies and gentlemen, that man, Booker T. Oh, yes, Black Snow in the house, y'all. Yeah. Pero hablando de Booker T, uno de los comentaristas más populares por su estilo de narración, este año se incluye un trofeo especial basado en su relación con el Devil Kiss de Baker. Este trofeo se titula Que alguien vaya a ver a Booker y se desbloquea al utilizar el Devil Kiss con Baker. Al mismo tiempo podremos oír su característico estilo de narración exaltada al ejecutarse el movimiento. McCare with her opponent. Here comes her patented move. Oh, yeah. Además, ya que hablamos de Stephanie Baker, este año se agrega una nueva animación de entrada para 2 campeonatos, posiblemente inspirada en el momento en que fue doble campeona en NXT, y que luce genial, siendo una gran adición. Whether it's being the first ever female South American champ in WWE history, or being the first woman to become a double champion with NXT Gold. There are still so many firsts for the Dark Angel to accomplish in WWE, and I, for one, cannot wait. There's only one La Primera, and oh yeah, Stephanie was looking at me, man. Otro trofeo que conseguiremos, basado en un tipo de movimiento espectacular agregado este año, se llama aproximación triangulada, donde tendremos que realizar una plancha tipo trampolín hacia el exterior del ring. Para lograrlo, deberemos utilizar el botón X en carrera hacia el esquinero, y allí se ejecutará la variante activa del luchador, como por ejemplo en mi caso con Rey Fénix. En la creación de movimientos podrán elegir qué variantes de esta movida tipo trampolín utilizar, siendo un número limitado pero muy llamativo.
Ahora en el menú del juego, al elegir un oponente para nuestro combate, encontraremos que se ha agregado la opción de rival misterioso. Si la seleccionamos, tendremos un oponente al azar, que conoceremos al momento de las entradas o al iniciar directamente el combate. Esta opción se aplica tanto para luchas normales como en pareja, e incluso en Elimination Chamber, donde podremos configurar a todos los participantes como sorpresa. En ese caso, el juego mostrará las recámaras cubiertas de color negro, lo cual le da más interés a este tipo de combates de estilo reto abierto. Pero ya que hablamos de tipos de lucha, tenemos que mencionar las nuevas estipulaciones que se agregarán este año: el Dumpster Match, los 3 Stages of Hell, el I Quit Match y el Inferno Match. En general, tanto el Dumpster Match como los 3 Stages of Hell no presentan demasiadas curiosidades, cumpliendo su función dentro del juego. Los detalles más destacables son que el Dumpster Match puede trasladarse desde el ring hacia los bastidores, donde también tendremos un contenedor de basura para arrojar al oponente e iniciar el minijuego de fuerza. Por el lado de los 3 Stages of Hell, todos los objetos utilizados en una de las caídas, así como cualquier daño visible en los personajes, se eliminarán en la siguiente caída, aunque se mantendrán la resistencia y los remates acumulados de la ronda anterior. Los combates más interesantes agregados en general son el I Quit Match y el Inferno Match, los cuales presentan un par de curiosidades bastante divertidas. En principio, la más importante es el nuevo minijuego del I Quit, donde al pedirle al árbitro que le pregunte al rival si se rinde, se activa un sistema de defensa que consiste en llenar una barra para no rendirse. Si la barra se vacía, el luchador automáticamente se rinde. Para evitarlo, el defensor deberá presionar en las secciones verdes. Un error penalizará al jugador reduciendo parte de la barra. El atacante, a medida que utiliza sus finishers, podrá ejercer presión en el minijuego, colocando bloqueos en las secciones verdes para reducir las posibilidades del defensor de acertar correctamente. Para llevar a cabo esta acción tendremos múltiples vías, desde pedirle al árbitro que intervenga cuando el rival está tendido hasta aplicar una sumisión, e incluso, la favorita de muchos, utilizar objetos para someter al oponente. Presionando R2 y círculo cuando el oponente esté en la lona y con un objeto en la mano se activará una animación especial que replica los momentos clásicos de los I Quit Match, donde se usan elementos como un palo de kendo o una silla para ejercer presión y obligar al rival a rendirse. Esta funcionalidad también está disponible en combates de sumisión, lo que la convierte en un gran agregado en cuanto a nuevas formas de someter al oponente. Además del palo de kendo y la silla, otros objetos que podremos utilizar son el palo con alambre de púas y el bate de béisbol. Aprovechando que varios luchadores grabaron voces para sus personajes en otros modos de juego, también podremos escuchar durante el combate líneas de diálogo, ya sea para indicar que no se rinden o que finalmente ceden. A continuación dejaré algunos ejemplos. Are you gonna quit? Yes, I quit. I quit! No way! Yes, I quit. No! Yes, I quit! My childhood hero that never give up. Are you done? Yes, I quit. No! No way. Are you done? Yes, I quit. Do you quit? Hell no! I quit! I'm not quitting. I can't do this anymore. I quit. Por otro lado, tenemos el Inferno Match, una estipulación que regresa después de varios años fuera de la serie y que presenta algunos detalles interesantes adaptados a la jugabilidad actual. Uno de ellos es la posibilidad de abandonar el ring. Cuando las llamas estén bajas, podremos salir a buscar objetos debajo del ring, llevarlos al cuadrilátero e incluso pelear fuera durante un tiempo, algo bastante cercano al concepto original del combate. Las condiciones de victoria también varían respecto a su versión clásica. Una de ellas es la eliminación del oponente cuando el fuego alcanza un nivel alto, utilizando un sistema similar al de un Royal Rumble. Al sacar a un rival del ring en ese estado, este se prenderá fuego temporalmente y obtendremos la victoria. Las otras formas de ganar son más creativas. Por ejemplo, podemos prender fuego a una mesa cuando el nivel del ring esté en estado inferno y luego bastará con atravesar al oponente sobre ella para llevarnos la victoria.
Por último, también existe la opción de ganar mediante la venganza de bola de fuego, que se habilitará en ese mismo estado y permitirá derrotar al rival al quemarle el rostro. Tanto el Lightweight Match como el Inferno Match se sienten mucho más creativos en cuanto a su diseño jugable, por lo que son dos estipulaciones altamente recomendadas para probar este año en 2K26. Otro tema importante y que consecuentemente ha llegado con la primera temporada de Ringside Pass son los nuevos luchadores de AAA agregados al juego. En esta primera temporada tenemos como nuevos DLC dentro de la pista Premium al Hijo del Vikingo, Flammer, Psycho Clown y Mr. Iguana. Tanto Hijo del Vikingo, Flammer y Mr. Iguana hacen sus primeras apariciones en un juego de wrestling, mientras que Psycho Clown realiza su segunda aparición tras haber formado parte del recordado AAA Héroes del Ring hace 16 años, un momento inolvidable para el luchador originario de Ciudad de México. Entre algunas curiosidades de estos luchadores encontramos que Mr. Iguana cuenta con pintura desgastable, por lo que si recibe muchos golpes en el rostro podremos ver parte del escaneo utilizado para su personaje en esta entrega. Por su parte, Psycho Clown puede remover una capa de su máscara. Esto se realiza utilizando el mismo comando que para quitarse los tirantes en cualquier momento, lo que activa una animación rápida donde desgarra la máscara, mostrando una versión más agresiva de la misma. En cuanto a Hijo del Vikingo y Flammer, no presentan demasiados detalles especiales más allá de su arsenal de movimientos únicos y animaciones de burla. Sin embargo, se complementan perfectamente con los nuevos agregados de AAA que llegan junto a Ringside Pass, como el Mega Campeonato de AAA, la Arena de Triple Manía, el Campeonato Reina de Reinas y finalmente la Arena de Worlds Collide 2025, que forma parte de la colaboración entre AAA y WWE. Próximamente, en las siguientes temporadas, tendremos más talento de AAA que iremos cubriendo a medida que se incorpore. Por otro lado, la pista gratuita del Ringside Pass en esta temporada no ofrece muchas recompensas relevantes, permitiendo desbloquear algunas leyendas, campeonatos y arenas que ya estaban presentes el año pasado. Hacia el final, en el nivel 40, encontraremos desbloqueables como la versión inédita de Bray Wyatt en 2023. Habrá que ver si las recompensas mejoran en las próximas temporadas, lo cual todavía es incierto al momento de realizar este video. Entrando en detalles más pequeños pero significativos, la entrada de Randy Orton incluye un cántico especial del público, inspirado en los eventos internacionales de WWE, donde la gente corea voices a todo volumen. Aquí les dejo un fragmento de cómo suena este cántico. Algo parecido ocurre con la entrada de CM Punk, donde ahora el público también canta Cult of Personality durante su presentación. Pasando a algo más extremo o quizás más divertido, este año se ha agregado una mejora en el impacto contra objetos mediante lo que los desarrolladores denominan Ragdoll Physics, una tecnología pensada para ampliar las posibilidades en los combates extremos. Esta se puede apreciar al arrojar a un oponente contra objetos básicos como sillas, escaleras o distintos tipos de palos. Sin embargo, donde mejor luce esta tecnología es con las mesas y las escaleras metálicas. Como podrán ver en el ejemplo con el área de archivos de WWE, estas están preparadas y acomodadas para recibir movimientos de alto impacto. Con las escaleras metálicas ocurre algo similar, ya que podremos ejecutar movimientos de carga sobre ellas, reflejando el impacto con animaciones en las que el luchador permanece brevemente tendido antes de caer progresivamente. Incluso algunos jugadores han llegado a realizar pins sobre las mismas escaleras, lo que demuestra que las opciones de juego con los objetos del entorno se han vuelto mucho más diversas. Pero ya que hablamos de las mesas y la nueva tecnología, esto también influye a la hora de ejecutar movimientos en los límites de ciertas estructuras, como la celda infernal.
Ahora podremos lanzar oponentes desde lo alto con movimientos simples como suplexes, lo que da como resultado caídas brutales, y por fin elimina en cierta medida los límites que el juego se autoimponía. En base a todo lo nuevo relacionado con la Ragdoll Technology, este año se agrega un área nueva para las peleas en backstage llamada Sleep Jar, un desguace donde encontraremos elementos bastante llamativos como plataformas elevadas y objetos como carritos de supermercado que hacen su primera aparición en la serie como armas. Podremos subir al oponente en ellos y estrellarlos contra superficies o incluso lanzarlo desde el carro para infligir daño. Sin embargo, la IA no está bien optimizada para luchar en superficies elevadas hasta el momento. Si intentamos utilizar los andamios, notaremos que el rival puede caer al vacío sin razón aparente. Habrá que esperar a futuras actualizaciones para que la IA funcione correctamente y permita aprovechar todo el espacio del Sleep Jar, aunque ya es un gran lugar para jugar con amigos. Otra herramienta promocionada, pero que todavía no es posible probar completamente debido a correcciones y parches, es la posibilidad de modificar las entradas de equipos con la herramienta de entrada avanzada. Esta permite elegir diferentes movimientos y combinarlos para formar una entrada personalizada, de forma similar a lo que ya se hacía con entradas individuales, pero ahora aplicado a equipos tag, tríos, cuartetos o incluso quintetos. Se podrán utilizar presets de otros equipos o facciones, lo que la convierte en una herramienta interesante que aportará mayor variedad, especialmente a los tríos, que llevaban varios años sin recibir un nivel de detalle como este, obligando a reutilizar animaciones genéricas. Pasando ahora a algunos detalles interesantes sobre los modos de juego de este año, encontramos varias implementaciones nuevas, empezando con el modo universo, que a pesar de presentar algunos problemas en el desarrollo de rivalidades, introduce mejoras y características muy solicitadas por la comunidad. Una de las principales novedades es el Draft, una herramienta disponible en el menú del modo universo que permite simular los sorteos de luchadores entre distintas marcas, como ocurre en la vida real. Al ingresar a esta sección podremos personalizar múltiples aspectos, qué marcas participan, en qué semana se realizará, cuántas rondas habrá, cuántos campeones pueden ser seleccionados e incluso si las facciones se trasladan completas o se dividen. El draft se llevará a cabo en la semana que definamos y contará con cinemáticas especiales utilizando un formato similar al de MyGM pero más dinámico, mostrando cada elección destacada en pantalla. Además, una novedad interesante es que, al modificar nuestro show, podremos asignar a un luchador o manager como gerente general de la marca. Para hacerlo, basta con editar el show y seleccionar al personaje en la sección correspondiente. Incluso podremos verlo aparecer en las cinemáticas del draft si luego lo ejecutamos, lo que representa un añadido bastante atractivo. Pero las novedades del modo universo no se quedan ahí. Este año, y debido a los problemas del canjeo de Money in the Bank en entregas anteriores, se ha implementado un nuevo comando especial para canjear el maletín durante los combates de un campeón. Este comando aparecerá en luchas controladas por la CPU donde haya un campeón involucrado, y tendremos la opción de canjear durante el combate si está en juego el título o inmediatamente después de que finalice. En cualquier caso, el luchador hará efectivo el canjeo, por lo que el problema del canjeo manual podría considerarse resuelto, al menos de forma temporal. Además, este año se agrega una nueva acción de rivalidad, las entrevistas posteriores al combate. Se trata de una animación que podremos activar manualmente o que ocurrirá automáticamente tras ciertas luchas, donde Katie Kelly nos entrevistará y nos hará preguntas sobre nuestro futuro. Entre las opciones podremos desafiar al campeón u optar por distintas respuestas según las circunstancias. Esto se complementa con el nuevo modo conocido como Watch Show, una herramienta que busca darle un enfoque más televisivo a la simulación. Entre sus opciones podremos ver una breve intro del espectáculo y luego continuar con los combates y segmentos de forma consecutiva. Todo esto acompañado de una nueva cámara televisiva que emula los cambios de ángulo durante las luchas, aportando un aire renovado a los enfrentamientos. Dentro de este modo también tendremos la opción de terminar combates rápidamente. Al activarla, los luchadores recibirán una especie de impulso que acelera el desenlace, ya sea ejecutando un remate o realizando un conteo rápido que determina un ganador al azar. Es una función útil para quienes quieren mantener la simulación, pero desean saltar ciertos combates sin perder continuidad. Por el lado de la personalización de shows o luchadores dentro del modo universo, este año no hay grandes cambios respecto al anterior, donde ya se habían introducido mejoras importantes en la creación de pay-per-views. Sin embargo, ahora los luchadores podrán rotar sus atuendos alternativos según un evento especial o el tipo de segmento. Tal como se puede apreciar, si asignamos distintos atuendos a un luchador, podremos definir cuáles se usarán en combates, eventos o promociones. Al ejecutar un segmento, el personaje aparecerá con el atuendo correspondiente, lo que aporta variedad visual y evita la repetitividad en la presentación de los luchadores. Por último, ahora durante los segmentos o promos podremos ver a los campeones llevando sus títulos, un detalle realista, necesario y muy esperado tras el regreso de las promos el año pasado, cuando todavía no incluían los campeonatos sobre sus hombros.
También, como habrán notado, existen nuevas acciones durante las promos, como ir por un nuevo campeonato, iniciar una rivalidad o incluso abandonar la marca para ir a la competencia. En mi caso, probé esta opción con Bayley como campeona, y al abandonar la marca para ir a la competencia, el título queda automáticamente vacante. Es un añadido bastante interesante que le da mayor peso a los segmentos dentro de los shows semanales. Pasando a otro de los modos offline de 2K26, tenemos a MyGM, que este año recibe algunas leves mejoras respecto a la edición anterior. Una de las más importantes es que ahora las temporadas duran 50 semanas, extendiendo el calendario y la competencia entre marcas. Esto también permite ampliar el catálogo de pay-per-view mensuales. Como consecuencia, los tiempos de lesión de los luchadores aumentan debido a la duración extendida de las temporadas. Además, el presupuesto inicial del draft también se incrementa, lo que nos permitirá realizar más selecciones y construir un roster más sólido para afrontar el calendario. En un intento por maximizar el uso del roster, ahora podremos crear combates intergénero en el modo, con un costo de $5.000 por lucha. Según lo probado, estos combates no suelen otorgar tantas estrellas como los enfrentamientos dentro de la misma división, pero sirven para completar la cartelera y evitar espacios vacíos. Cabe destacar que no se pueden poner en juego campeonatos en este tipo de combates. Otra mejora importante es que ahora los luchadores pueden competir y realizar una promo en el mismo show. En entregas anteriores esto estaba limitado a una sola aparición, pero ahora se permite que un talento participe al menos 2 veces por evento, siempre que sea en formatos distintos. Entre las nuevas opciones de segmentos se incluyen las promos de invasión, posiblemente inspiradas en la mecánica clásica de robar popularidad del antiguo modo GM, ya que cumplen una función similar al intentar captar audiencia de otras marcas. Sin embargo, si el segmento no funciona, puede tener un efecto negativo y hacer que disminuya la audiencia. También se podrán utilizar campeonatos personalizados dentro de nuestro show en partidas offline, lo que amplía las opciones de personalización. En cuanto a los modos online, The Island repite un formato similar al del año anterior, con un modo historia centrado en 3 facciones que luchan por el dominio de la isla: la Orden de la Anarquía, la Orden de las Sombras y la Orden de la Traición. Cada facción cuenta con luchadores principales que aportan voces a sus personajes. El juego permite experimentar las 3 historias utilizando diferentes espacios de guardado, por lo que podrás jugar el primer capítulo disponible desde la perspectiva de cada facción y ver cómo se desarrolla la narrativa en cada caso. Por el lado de My Faction, aquí sí tenemos algunas novedades interesantes. Una de ellas es que ahora la facción podrá contar con alineaciones intergénero para las luchas multitudinarias. Antes las alineaciones estaban limitadas a cartas femeninas o masculinas por separado, pero este año esa restricción se elimina, permitiendo composiciones más variadas y aprovechando mejor las cartas que desbloqueemos en los distintos submodos. Estas alineaciones mixtas también introducen el nuevo sistema de química, una mecánica similar a la de otros juegos deportivos, que busca generar afinidad entre los integrantes de la facción para mejorar su rendimiento en combate. Esto puede depender de factores como el estilo de carta, la categoría de peso, entre otros aspectos que aún no están del todo claros, pero que pueden influir significativamente en la guerra de facciones. Cuanta mejor química tenga el equipo, mejor será su desempeño. En cambio, una química baja puede traducirse en un rendimiento más irregular, incentivando el uso de alineaciones bien equilibradas. Pero para las luchas de facciones también se introduce un nuevo y llamativo tipo de combate, el Quick Swap. Este modo se asemeja a los juegos de pelea arcade por equipos, donde varios personajes participan y se van turnando según la situación del combate. En 2K26 este sistema se adapta a las facciones, haciendo que los luchadores se enfrenten inicialmente en singles, pero con la posibilidad de cambiar rápidamente de miembro mediante los comandos en pantalla. Esto permite sustituir a un luchador cuando su salud es baja o simplemente por estrategia, eligiendo a alguien más adecuado para enfrentar al rival en ese momento. El objetivo es eliminar a todos los miembros del equipo contrario, siendo el KO el único método de eliminación. Se trata de un tipo de combate bastante particular, pero que aporta frescura y rejugabilidad al modo, especialmente considerando que las luchas de facciones tradicionales tipo Tag Team se habían vuelto algo repetitivas. El Quick Swap parece funcionar como una especie de prueba para modernizar este formato de combate. Si recibe buena aceptación, no sería extraño que termine convirtiéndose en el estándar principal para las luchas de facciones en el futuro. Me gustaría saber qué opinan de este tipo de combate tan particular que se presenta en 2K26. En el showcase, a pesar de que en general estamos obligados a ganar casi todos los combates de CM Punk en un intento por cambiar la historia, uno de ellos cuenta con un final secreto. El combate en particular es el What If entre CM Hart y Shawn Michaels, donde debemos reescribir la historia derrotando a Michaels para evitar la traición de Montreal. Sin embargo, si durante la lucha nos descuidamos y dejamos que la IA tome el control mientras estamos en la lona, se activará una cinemática oculta que replica la traición. Esto provoca que perdamos automáticamente,
pero a cambio recibimos una animación actualizada inspirada en lo ocurrido en Survivor Series 1997, aunque sin la presencia de Vince McMahon. Impressive victory from bell to bell. We call a lot of matches, but this one's going to stick in my mind for weeks to come. I agree with you on that, Corey. This one was unforgettable. Dejando de lado los modos de juego y centrándonos en la jugabilidad, 2K26 implementa este año un leve cambio en el sistema de resistencia. En particular, se introduce el nuevo modo aguante, que algunos ya habrán notado durante sus combates. Este sistema busca reducir el abuso de ataques constantes y controlar en cierta medida los reversals, una problemática presente en entregas anteriores donde no existía un límite claro. A diferencia de juegos como 2K19, donde sí había un número limitado de reversals, aquí se opta por reinventar el sistema de resistencia, haciendo que cada acción influya directamente en la estamina. Si realizamos muchos ataques seguidos o abusamos de los reversals, entraremos en un estado de aturdimiento leve, indicado por un círculo morado en forma de temporalizador. Durante este periodo no podremos realizar reversals y nuestros movimientos quedarán limitados a ataques frontales, sin posibilidad de correr. Esto puede jugar tanto a favor como en contra, ya que el rival también puede caer en esta situación si gestiona mal su resistencia. Una vez transcurrido el tiempo, aproximadamente 10 segundos, el luchador recupera su estamina y puede volver a ejecutar movimientos con normalidad, incluyendo los reversals. El modo aguante no se puede desactivar, aunque sí se puede modificar en la configuración para hacerlo infinito, lo que evita que la resistencia se agote y en cierta forma recupera el estilo clásico sin límite de reversals. Este año en la jugabilidad también se agregó la posibilidad de ejecutar movimientos sobre la barricada. Durante los combates contra la CPU será bastante complicado aprovecharlo, ya que la IA intentará bajarnos constantemente, pero en partidas con amigos puede dar lugar a momentos muy divertidos si decidimos pelear en esta zona del ringside. También tenemos 4 movimientos nuevos bastante llamativos. El primero es un RKO sorpresa. Este movimiento, aunque lo parezca, no es un finisher, sino un reversal que se ejecuta estando tumbado en la lona con el rival de pie. Se basa en la mecánica de hacerse el muerto y atacar, por lo que, según la situación, aparecerá la opción presionando el botón R1 para realizar este RKO inesperado. El segundo es un nuevo movimiento personal para Bron Breakker, caracterizado por una velocidad impresionante en su ejecución, algo parecido a lo que vemos en televisión y que luce espectacular en el juego. A raíz de los pedidos de la comunidad durante varios años, también se ha añadido un nuevo stomp para Seth Rollins, que ahora puede ejecutarse desde la esquina, ofreciendo más variantes creativas al momento de aplicarlo. El último movimiento destacado es una animación en la mesa de comentaristas con Randy Orton, donde realiza el clásico back suplex sobre la mesa, muy fiel al estilo característico de la víbora. Otro detalle interesante, similar al de Psycho Clown donde se remueve una parte del atuendo durante la lucha, lo encontramos con Ángel Garza. Al comenzar el combate aparece con sus clásicos pantalones largos, pero si utilizamos el comando para quitarse los tirantes, se quitará rápidamente los pantalones, quedando solo con su atuendo de lucha. Es un detalle divertido que refleja muy bien su personaje televisivo. Siguiendo con aspectos relacionados a la televisión, este año también se ha agregado el Crown Jewel Championship, el campeonato anual donde los campeones mundiales se enfrentan en Crown Jewel para coronar a un ganador. Lamentablemente, el campeonato solo está disponible para la división masculina. Si se desea utilizar una versión femenina, será necesario recurrir a las creaciones de la comunidad, aunque en muchos casos el diseño puede resultar desproporcionado en tamaño. También durante los combates de Royal Rumble ahora contaremos con una cámara picture-in-picture mientras los luchadores hacen su entrada al ring. Esto significa que, si utilizamos la cámara predeterminada durante la lucha, veremos al luchador que está ingresando en un recuadro en la parte superior de la pantalla. Aunque todavía no incluye entradas completas o especiales con esta vista, es un paso interesante que podría evolucionar en futuras entregas. Entre las arenas nuevas que se agregan este año encontramos la de Survivor Series World Games 2025, un evento que se llevó a cabo en el Petco Park de San Diego. Lo interesante es que la arena ha sido diseñada prácticamente igual a su contraparte de la vida real, conservando varios detalles como la forma del estadio. Incluso podremos reconocer algunas ubicaciones características del recinto real, lo que demuestra el gran trabajo del equipo de 2K en el diseño de ciertas arenas cuando se lo proponen. Entre las nuevas entradas genéricas que se agregan este año, se ha descubierto que la número 20 correspondería a una animación originalmente pensada para Travis Scott, quien iba a formar parte de los DLC de WWE 2K25. Sin embargo, durante el desarrollo fue reemplazado por el personaje del Gran Americano,
dejando estos recursos guardados hasta ahora que finalmente han sido agregados como movimientos genéricos. Otros assets curiosos que aún no tienen explicación clara incluyen elementos de Vault dentro del modo de creación de arenas. Todo apunta a que podría tratarse de contenido futuro aún no anunciado, posiblemente relacionado con próximas temporadas del Ringside Pass. Finalmente, como cierre de esta sección de detalles y curiosidades, ya se conoce la lista completa de contenidos DLC que llegará a lo largo de las 5 temporadas del Ringside Pass. En abril llegarán Demolition, integrados por Axe, Smash y Crush junto a Kelly Kelly. En junio se sumarán Brian Pillman, Matt Cardona, Torrie Wilson y La Parka. En julio tendremos a Matt y Jeff Hardy, Jelly Roll y Lady Shane. En septiembre la 5ª temporada incluirá a Danhausen, Bam Bam Bigelow, Brie Bella y Pagano. Y finalmente, en octubre, la última temporada traerá al equipo de The Natural Disasters de Royce Case y Octagon Jr. Sin nada más que agregar, con esto termina esta extensa sección de detalles y curiosidades sobre WWE 2K26, abordando hasta el momento todo lo que debes saber sobre las novedades de este año y lo que está por venir. Es posible que traiga un video de crítica la próxima semana, analizando WWE 2K26 y si realmente vale la pena comprarlo una vez que haya completado el My Rise y probado el juego en su totalidad. Esto se debe a que conseguí la edición estándar hace poco, por eso no pude traer el análisis antes como me hubiera gustado. Así que ya saben, para no perderse el próximo contenido de 2K26 que estará llegando al canal, apoyen con su pulgar arriba y suscríbanse. Sin nada más que decir, yo fui Sebastián Cage y nos vemos en el próximo video.